Buenos días. Es un placer compartir esta mañana con Santiago Albarrico, escritor, ensayista y filósofo con más de 30 libros escritos, de los que 10 han sido en compañía. La filosofía, antropología, economía y la política forman la columna vertebral de su obra, que también se plasma en la colaboración con varios medios de comunicación y asimismo su actividad pública, implicándose hasta el punto de presentarse al Senado con Podemos en Ávila, que ya es implicación. Vivir en Túnez no solo le ha ayudado a especializarse en el mundo árabe, sino que le permite ver a España desde la distancia y comprobar los cambios cuando tiene la suerte de volver, no sé si se puede decir, a la patria, de volver a la patria. Repito, ha sido un placer y un descubrimiento recorrer con él la génesis de España, con unas referencias históricas y literarias trufadas de experiencias profesionales, personales y, ante todo, inteligencia y conocimiento. Brevemente te diré, Santiago, que yo también soy de Madrid, de la generación de los 60, donde reinaba la imbecilidad, como tú dices bien, que mis raíces se entroncan, mis 4 abuelos, en un pequeño pueblo de Valladolid, donde ellos iban al Bar a leer El Norte de Castilla, el periódico también ligado a ti y, por supuesto, como su propio nombre indica, a Castilla, que tanto tiene que ver con tu libro. También soy articulista, evidentemente no a tu altura, y por tanto compartimos generación y alguna cosa más. Siento, por tanto, también una cercanía especial hacia los que, teniendo Madrid, aman al pueblo. Yo soy un gran amante de mi pueblo con 500 habitantes y Iglesia de Tabacos, tengo que decirlo, y así se queda grabado. Y a los que, por supuesto, nos sentimos, como tú dices bien, demasiado jóvenes para luchar contra Franco y demasiado viejos para ser pasotas. La realidad es que España, su identidad, está más que nunca de plena actualidad. No me quiero extender. Este mismo sábado, El Roto dibujaba una certera viñeta que ponía sin palabras y en la que aparecía el incendio de Málaga, que puede ser perfectamente el volcán ahora de Palma, y el incendio, evidentemente, o la magma, si se puede decir, con los colores rojo y amarillo. Mejor el incendio rojo y amarillo. Arde España, ¿no? Algunos lo quieren ver también así, tras la reapertura de la mesa de diálogo con Cataluña, aportando desde esa misma actitud grandes dosis de españolismo, como hace poco también dijo en un artículo Javier Moreno, es director del País, que también te citaba. Bueno, Pepe Sacristán, en un reciente artículo ha dicho que te le den a la bandera. Carlos Saura también ha hecho unas referencias a lo que yo no quiero referirme en esta conversación, al peligro de volver a tiempos que nadie quiere. España está de moda. Es un debate que nos persigue, no sé si para bien o para mal, como trasluces en tu libro. Ya voy a terminar. El libro es una provocación para los que nos gusta la historia, la sociología, la filosofía y la política. Abre multitud de frentes y dicotomías sobre los que estoy deseando ahondar porque se quedarán en el tintero. Campo-ciudad, para mí maravilloso. Dominación árabe, conquista de América. Santiago, Santa Teresa. Y termino esta breve introducción indicándote lo que me dijeron mis hijos cuando me vieron con el libro. Ellos no son las dos Españas, pero podrían serlo. Marina exclamó: madre mía, ¿qué van a decir cuando te vean con ese libro, con la bandera, leyéndolo en la playa? ¿Qué te van a decir, papá? Borja, por su parte, me felicitó por atreverme por primera vez a mostrar la bandera, que tiene tela. Ellos son los que me han dado el guión para iniciar este coloquio. Dice, hablar de España es constituirla como problema o como arma, llega a decir. Entonces, ¿por qué el libro? ¿Por qué escribes el libro si lo mejor es, como yo entiendo, alguna vez quiere traslucir, lo mejor es dejarlo sin hablar, sin tal? Santiago. Pues buenos días, Julián. Te agradezco mucho tu generosa disposición a mantener esta conversación conmigo y el que hayas leído el libro con interés y cuidado. Y te agradezco mucho esta última anécdota que tiene que ver con tu familia y con tus hijos, que creo que revela muy bien pues un poco el impacto visual del libro y también eso que tú has comentado, ¿no? De dos, digamos, dentro de una misma familia, dos visiones diferentes de esta España que una vez más se presenta como problema. ¿Por qué escribí el libro? Pues creo que porque para mí España siempre había sido un problema y solamente un problema que yo creía haber cerrado de alguna manera huyendo mental y hasta físicamente
de España. Pero un país, en cualquier caso, que inevitablemente era el mío, al que estaba vinculado por toda clase de lazos de afecto, y los afectos son importantes porque la memoria, hay varios tipos de memoria, y desde luego hay una que es una memoria afectiva, hay una institucional, otra material y otra afectiva. Luego, si quieres, hablamos de esto, pero creo que esa memoria afectiva conflictiva, en todo caso, estaba siempre vinculada a España. Y en un momento dado, pues no solamente me di cuenta de que era imposible huir de España, sino que de alguna manera yo quería también volver a España y reconciliarme con una España que por primera vez me atrevía a nombrar así, ¿no? Y no ya como el Estado español, es decir, como un engendro frankensteiniano mal cosido por una voluntad férrea, autoritaria y reaccionaria. Y todo eso se tradujo en la necesidad de alguna manera saldar cuentas con mi relación personal con España, y también con la necesidad de inscribir, y tú has hecho una mención inicial por razones de coetaneidad, de inscribir esa dificultad mía de relacionarme con España en un marco epocal, en un marco generacional. En este caso, el de los años 60, en una escuela franquista en la que, digamos, cualquier aparición de España, tanto en términos literarios, culturales, nacionales, históricos, era inmediatamente rechazada como imperialista y como provinciana. Y bueno, pues sí, formo parte de una generación que, digamos, que huyendo de ese provincianismo casposo y reaccionario, pues quizá acabó cayendo en una especie de cosmopolitismo estrecho que impedía, entre otras cosas, ver todos los cambios que se han producido en las últimas décadas. Por lo tanto, este libro está escrito además en una encrucijada histórica interesante, porque por un lado recoge todos los cambios que se han producido en la última década, o todas las esperanzas de cambio que se han producido en la última década, también el fracaso de esas esperanzas, y también esta especie de revuelto histórico, ¿no? de eructo, a mi juicio muy inquietante, en virtud del cual pues una parte de la historia que habíamos olvidado, y que habíamos olvidado, yo digo, mal, pues vuelve y vuelve en el contexto de una crisis plural, porque es una crisis económica, es una crisis ética, es una crisis política, institucional, es una crisis europea, es una crisis mundial, es una crisis sanitaria. Entonces, es interesante, yo creo, ver qué hay de España, de esa España histórica, rechazada por mí y por otras muchas personas, qué hay de esa España, o cómo reacciona esa España en un contexto de crisis global, de crisis que nos atraviesa desde todos los puntos del planeta, ¿no? ¿Qué queda de esa España? ¿Cómo reacciona esa España? Y si podemos hablar, como dice José Luis Villacañas, de un estilo nacional propio que se expresa precisamente en las encrucijadas y en los momentos de crisis, y yo creo que este es uno. Gracias, Santiago. Una de las cosas que me ha llamado la atención y que me concierne también, y por eso quiero que me lo comentes, es que entonas más o menos el mea culpa por haber renunciado a Cervantes, a Galdós o a otro nivel al fútbol, ¿verdad? ¿De verdad crees que el mayor esfuerzo para conciliar lo debe hacer la izquierda, asumiendo la bandera y otros símbolos, cuando no un relato histórico? Si es verdad que la otra parte, sin ningún pudor, pues ya se acopia de escritores como Lorca, pero de verdad es la izquierda, por lo menos en las primeras páginas lo que se trasluce es que la izquierda tiene que hacer un esfuerzo por no solo recuperar, ya digo, a Galdós, que con mucho gusto se recupera, no sin debate, sino en virtud de esa paz, de esa conciliación, la izquierda es la que tiene que hacer el mayor esfuerzo, como No, siempre, como la izquierda, siempre.
No, la izquierda es todo lo contrario. Yo creo que la izquierda ha hecho ya ese esfuerzo. Ha hecho ese esfuerzo y, digamos, yo esto lo dejo claro en el libro y lo he dejado claro en muchísimos artículos. Yo creo que el grave problema de España, y luego hablamos de lo que significa hablar del problema de España y lo diferente que es hablar de los problemas de España, pero el grave problema de España, el problema en virtud del cual no puede haber aquí nunca un verdadero patriotismo constitucional, una revisión territorial federalista sensata, tiene que ver, en definitiva, con ese concepto de unidad que históricamente yo repaso y que se traduce bajo la dictadura de Franco, resultado de una victoria militar tras un golpe de Estado, se traduce en un hecho singularísimo que no tiene parangón en otros países europeos, o dos hechos singularísimos que están orgánicamente conectados. El primero es que es el único país de Europa en el que se puede ser demócrata sin ser antifascista y donde aún más el término antifascista suena como más agresivo y radical que el término fascista. Y directamente vinculado con esta peculiaridad española es esta otra, que hace que la derecha, de alguna manera, no ha perdonado a los vencidos. Yo creo que salvo, digamos, una bolsa residual de lo que yo llamo estalibanes que están constantemente recordando y reproduciendo la historia en términos de oposiciones binarias irreductibles, yo creo que en este país la mayor parte de la izquierda y desde luego la mayor parte de la población, los descendientes de los vencidos en esa guerra civil provocada por un brutal e ilegal golpe de Estado, han perdonado a los vencedores. El problema en este país es que los vencedores no han perdonado a los vencidos. Y eso se traduce en el hecho de que cada vez que hay una crisis o cada vez, como ha ocurrido en la última década, y solo ha ocurrido en la última década, se pone en cuestión, digamos, el pacto de la transición para un turnismo, para un reparto de poder, en el mismo momento en que de pronto se descompone ese régimen consensuado, la derecha recurre a todas las estrategias, las más sucias y las más peligrosas, para cuestionar a un gobierno de coalición como es este, que es un gobierno, a mi juicio, muy moderado y casi ni socialdemócrata, al que se acusa de comunista, al que se acusa de las peores tropelías. Y todo esto refleja, en efecto, que la derecha ha aceptado que el Partido Socialista gobernase a veces durante las últimas décadas a condición de que no se olvidase nunca de que la derecha, como victoriosa de la guerra civil, era la que tenía derecho natural a gobernar este país. Que era una concesión que hacía la derecha al PSOE el dejarle gobernar. Entonces, eso hace muy difícil que se resuelvan los problemas de España. Tienen que ver básicamente con la memoria y con el territorio. Y mientras la derecha no olvide y mientras la derecha no perdone, pues no se podrán resolver esos problemas. Al mismo tiempo, solamente digo, en ese marco, lo que la izquierda no debe hacer de ninguna de las maneras es entregar a la derecha recursos que le pueden permitir movilizar en términos de identidad compartida a una mayoría social, y entre ellos, desde luego, yo diría que Galdós, que fue perseguido por Franco, que fue primero liberal, después republicano y socialista, pues, y además un genial escritor, pues no solo debemos entregar a esa derecha que no olvida y no perdona. Ha pasado de pasada, ha dicho dos grandes problemas, pero a mí me gustaría que profundizara un poco más, que claro, porque son el territorial y la memoria, que son unos morlacos buenos. A ver cómo superamos estos dos toros. ¿Cómo crees que podemos dar un paso al frente, olvidar el tema, bueno, olvidar, no olvidar, el tema del territorial y el tema de la memoria, que algunos se empeñan en despreciar y en minimizar? El diálogo Claro, entre que habla, muertos y vivos.
Sí, el diálogo con los muertos, que yo creo que eso es fundamental y en este país no se ha tenido. Seguimos con 130.000 muertos en las cunetas, ¿no? Según las Naciones Unidas, es después del régimen camboyano de los Jemer Rojos el país en el que hay más desaparecidos en el mundo todavía. Y esto es un dato que no podemos ignorar. ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos hablado con esos muertos, que no les hemos pedido permiso para seguir el curso histórico actualmente en marcha. Y no es la izquierda la que abre las heridas, son los muertos que reclaman sencillamente un entierro, hasta te diría cristiano, elemental, un gesto civilizacional elemental como es este. Entonces, yo estoy seguro, fíjate, Julián, yo estoy absolutamente seguro de que si habláramos con los muertos nos darían permiso, incluso a veces haciendo concesiones respecto de lo que eran sus idearios políticos originales, nos darían permiso para establecer una democracia consolidada. El problema es que justamente no puede haber democracia consolidada mientras la derecha no olvide, no deje no perdone a esos muertos y no dialogue con ellos. Es decir, en España no ha habido una dictadura comunista de 40 años, hubo una dictadura totalitaria que tuvo distintas fases, pero que, digamos, dejó hablar a sus muertos. La dictadura los glorificó, los enterró, los honró. Hubo incluso una causa general de tal manera que se juzgó de manera sesgada y brutal a la otra mitad de España, pero hombre, la otra mitad de España en parte sigue en las cunetas. Y si sus descendientes ya han perdonado a los vencedores, creo que ha llegado la hora de que solucionemos ese problema. Y hablar con los muertos es fundamental, porque una constitución está basada no solamente en el acuerdo entre los vivos, sino en el acuerdo entre los vivos y los muertos. Y mientras en España no haya un acuerdo con los muertos, no va a haber una verdadera solución al problema de convivencia. Y ya lo hemos visto, es decir, que cada vez que hay una ley de memoria histórica o de memoria, como la nueva ley, que no recuerdo cómo se llama, que no es de memoria histórica, sino bueno, la nueva ley de memoria histórica, pues la reacción de la derecha es furibunda y además, mediante una proyección freudiana, se traduce en que acusen a los que tratan de hablar con los muertos escondidos, enterrados, les acusan de abrir heridas, ¿no? Es que hay una herida abierta, todavía hay una herida abierta, y esto también es una anomalía, llevamos 80 años con una herida abierta. Eso respecto de la memoria. Y no se puede desligar del problema de la memoria el otro problema, que es el territorial. Yo en mi libro hablo de dos guerras, ¿no? Una guerra intercastiza, que ganó, digamos, el catolicismo más radical, el más fanático, el más severo, dejando a un lado, desde luego, de entrada a los judíos y los moriscos, y de esa otra guerra, que es una guerra intergermánica, que es la guerra entre los reinos peninsulares, por apoderarse del mayor número de territorios. Esa guerra intergermánica la ganó Castilla. Entonces sí que podemos decir que, de alguna manera, el problema de España es el problema de Castilla, de una Castilla imperial que en detrimento de los propios castellanos, ha acabado por configurar una España unida mediante cepos y cadenas. Y bueno, pues yo creo que cualquiera que recorra la historia de España se da cuenta de que ese problema no se ha resuelto y de que cada vez que se ha intentado resolver ese problema de un modo u otro, la resistencia de este proyecto unitarista totalitario que se remonta a los reyes católicos, pues ha hecho no solamente fracasar toda tentativa de recomposición territorial, sino que ha conducido a enfrentamientos civiles que hay que evitar por todos los medios que se reproduzcan. Tenemos una base, que es la Constitución, en el 78, con todos sus límites,
que no se ha desarrollado lo suficiente, como muchos esperábamos en ese momento, y que en cualquier caso, como vemos, está también siendo de alguna manera malversada, monopolizada y secuestrada por una derecha que en realidad cada vez que hace eso se pone al margen de la Constitución. Dos cositas antes de hablar del futuro y que también me gustaría comentar contigo y que forman parte, yo creo que, de nuestro ADN, como es el catolicismo y la monarquía. Hablas del catolicismo como ya superado, o en parte superado, pero comentas, o a mí me ha parecido, que es imprescindible también pasar página con respecto a la monarquía y que eso es una asignatura pendiente que tenemos y no podemos afrontar un futuro sin desprendernos de esas señas de identidad tan unidas al nombre de España, como es España católica, España rey, ¿verdad? ¿Qué me comentas de esto? Bueno, recordemos que ya España dijo aquello que escandalizó a todo el mundo católico español, de que España ha dejado de ser católica, ¿no? Luego vimos que en una guerra civil llegó Franco y se recatolizó España de la manera más sombría. Creo que ese ya no es un problema, sino al contrario, creo que es el momento para recuperar también toda una tradición católica escondida, entreverada, digamos, en todos los procedimientos inquisitoriales de una iglesia que ha monopolizado la corona y que ha monopolizado la sociedad durante siglos. Creo que es la hora de recordar también que precisamente porque en España no se podía ser otra cosa que católico, los opositores a la España de los Austrias primero, de los Borbones después, a la España franquista, fueron muchas veces también católicos, y que uno de los errores que probablemente cometió la República fue este de perseguir a los católicos, de prohibir las misas hasta el final de la guerra civil, y por lo tanto de impedir que católicos que podían estar perfectamente alineados con la República, católicos progresistas, católicos con un concepto de la justicia social muy arraigado, se alineasen en ese momento con la República. Creo que es el momento de recordar también a los otros católicos, precisamente porque, digamos, no se va a dirimir ahí, yo creo que el destino de España en el futuro. Y la monarquía sí que es una maldición. Yo ahora que estaba una vez más releyendo los episodios nacionales, leía ese pasaje en el que tras la Vicalvarada de 1854, O'Donnell, que ha secuestrado todo el movimiento popular, da un golpe de Estado, como ocurría siempre, y decide cerrar el Parlamento. Y entonces están los parlamentarios liberales allí refugiados, esperando como agua de mayo la llegada de Espartero, que los va a salvar. Y de pronto llega Espartero, el gran militar espadón progresista, y llega vestido de paisano y a pie, y les da muchos ánimos y se marcha. Se quedan todos atónitos, y la explicación que da en este caso Mauricio Centurión, uno de los personajes, de los liberales más radicales que están en ese momento en el Parlamento, es es que una vez más Espartero lo que está haciendo es proteger a la corona. El liberalismo decimonónico protegió siempre a la corona como la protege hoy el PSOE, y creo que ha sido uno de los graves errores. Hubo varios momentos a lo largo del siglo XIX en que se pudo acabar sin violencia o sin demasiada violencia con la corona, y no se aprovecharon. Y no se aprovecharon porque de alguna manera el liberalismo era el verdadero soporte de esa corona. Hoy pasa un poco lo mismo. Yo creo que respecto a la corona hay que decir tres cosas. Franco no lo dejó todo atado y bien atado. De hecho, el plan de estabilización de 1959 había dejado ya desatado el país en manos de fuerzas que la autarquía franquista no podía dominar, fuerzas económicas pero también sociales. Quien sí dejó todo atado y bien atado fue el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos llegó a un pacto orientado fundamentalmente a asentar de nuevo la monarquía, a asegurar la restauración borbónica en España, y para eso obviamente tuvo que hacer concesiones de orden democrático, con sus límites que están inscritos en la propia Constitución. Sabemos que de alguna manera la monarquía, por la vía constitucional,
hoy en día es completamente irremovible. Al mismo tiempo, es verdad que ha aumentado, digamos, o ha descendido el apoyo a la corona, según algunas encuestas recientes, pero no se puede decir que haya todavía una mayoría social. Y al mismo tiempo, y esta es la paradoja, la corona, a través sobre todo de los escándalos de corrupción de Juan Carlos, del rey emérito, no ha dejado de desacreditarse. ¿Qué se hace cuando se da la combinación de estos tres factores? Es decir, la imposibilidad constitucional de acabar con la monarquía, la no existencia todavía de una mayoría social republicana y el descrédito creciente e indudable de la monarquía. Pues yo creo que tener paciencia, y no precipitarse. La monarquía está tocada, pero tiene muchos recursos. Y lo que hay que conseguir básicamente es que una mayoría social deje de ser monárquica. Y deje de ser monárquica no porque yo sea antimonárquico por principio, yo lo que soy es antitiránico. Y sabemos que hay repúblicas que se dicen repúblicas, que son tiranías, y monarquías que en cambio se comportan como repúblicas. El problema de la monarquía española, a mi juicio, es que no es republicanizable, o al menos la dinastía borbónica. Y obviamente en el siglo XXI no vamos a pensar en la solución de Prim, que se equivocó largamente cuando quiso acabar con los Borbones, pero creyó que los españoles no estaban preparados para una república y trajo a Amadeo de Saboya, a un rey de fuera. Creo que hoy España está, en el contexto además europeo y mundial, perfectamente preparada para aceptar una república, y que el obstáculo en todo caso tiene que ver con la Constitución, con la ausencia de una mayoría social y con el cierre de filas en el momento de más descrédito de la monarquía de la mayor parte de los partidos en torno a esta institución. Lo hemos visto incluso muy recientemente otra vez en la resistencia de un partido que debería ser republicano por su ADN a abrir una comisión de investigación en el Parlamento. Sí, pedías paciencia para esto. Yo, por hablar del futuro, mis hijos tienen 25 y 22 años. ¿Cuándo calculas o qué es lo que tenemos que hacer para crear de verdad ese nuevo español en el que efectivamente, como tú comentas, siempre tiene que haber dos Españas, como hay tres o cuatro y más en un país de tertulias? Amante de las tertulias y amante de las terrazas, que por cierto te quiero dar otra idea, que aparte del goldinista, otro mito compartido parece el de las terrazas. Eso no has caído, pero yo creo que las terrazas, ahí podemos coincidir todos. Pues en ese país de terrazas, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que de una vez no se vuelva a remover todo esto, los fantasmas del pasado, los enfrentamientos? ¿Cuándo calculas tú qué generación? Yo sugiero, evidentemente, imagino que educación. También tú sugieres, como propio de nuestra generación, yo creo que es propio de nuestra generación, mirar a Europa, Europa que nos salve, por favor. ¿Alguna cosa más que nos pueda salvar? Porque otra cosa que también echo de menos, aquí ya mezclo muchas preguntas, una cosa que también echo de menos en el libro, hablando de nuevas generaciones, es la influencia de las redes. Y es el peligro para mí, que lo más importante ahora, que es lo que de verdad está en peligro, es la verdad. La verdad, a través de las fake news, no fake news provocadas sin querer, sino fábricas de fake news. La verdad está en peligro, las redes sociales, los jóvenes están imbuidos en esas redes sociales, hay un clima de desprestigio de los medios tradicionales. Todo eso en una costelera, como cuándo podemos decir qué es lo que tenemos que hacer para crear de verdad ese nuevo español, o estamos condenados siempre a repetir las dos Españas y que una de las dos, pues como decía el poeta, nos llene el corazón. Son muchos temas, pero bueno. Sí, bueno, la verdad que son temas, salvo de las redes sociales, que sabes que me ha ocupado
otros libros míos y del que me he ocupado en otros libros, pues creo que todos esos temas de alguna manera están volcados en el libro, pero volcados también con un margen de incertidumbre muy grande. Yo no escribí el libro para dar soluciones, sino para hacerme a mí mismo preguntas. Por lo tanto, no tengo ninguna solución, y menos una fecha, ¿no? Para decir, en esta fecha va a caducar la España, esa de falsa unidad que solo provoca oposiciones binarias. No lo sé. Yo lo que sí querría en el libro es haber buscado en el pasado esos otros futuros posibles. Y al final del libro, sobre todo en el pasado más reciente, yo sí que veía en el olvido, incluso en el olvido menos consciente, veía en el olvido la posibilidad de romper con ese marco de conflicto abierto desde hace siglos y que se reproduce cada vez que hay una crisis. Creo que por eso es bueno recuperar desde la izquierda pues a Cervantes y a Galdós. Más difícil es recuperar la bandera, pero creo que sí que hay que recuperar esos momentos y esas figuras en las que pareció que podía haber un futuro distinto para España. Un límite siempre ha sido, y por eso uno tiene la sensación de que cada vez que se pone a pensar en España acaba encerrado en un bucle melancólico sin salida, y que el verdadero problema de España es que pensamos demasiado en ella, que pensamos en España como problema y no pensamos en los problemas de España, que tiene muchos y que podríamos resolver, y como intentamos resolver los problemas que tiene España tratando de resolver previamente el problema de España, que se reproduce a sí mismo en un bucle melancólico, pues no llegamos a ninguna solución. En cuanto a Europa, yo lo decía casi como con pesar y con amargura. O sea, no somos capaces todavía hoy de resolver nuestros problemas. ¿Qué pasaría si esta España en la que de nuevo hay fuerzas políticas que vuelven a hablar de Covadonga y del apóstol Santiago? Si no estuviéramos De brujas y Europa, brujas. y brujas, lo hemos visto a fondo en el Parlamento, ayer o antes de ayer. Pues, ¿qué pasaría si no estuviéramos en Europa? Lo digo con pesar y con amargura. O sea, lo que no puede ser es que al final los españoles estemos protegidos de nosotros mismos por una instancia exterior. Al mismo tiempo te decía, yo he visto en esta última década esperanzas, y he visto que esas esperanzas de alguna manera se han perdido también por errores que se han cometido desde la izquierda, ¿eh? Unos que tienen que ver con ese nuevo partido político, Podemos, que surgió de alguna manera para representar el 15M, para representar y traicionar el 15M, porque toda representación política del 15M solo podía ser una traición. Y por otro lado, el hecho de que esa aparición de Podemos como una fuerza de renovación, como eso que yo digo en el libro, que es, recuerdas que la primera restauración a finales del siglo XIX y principios del XX, Maura expresó muy bien cuál era la alternativa. Decía, aquí no hay más que dos soluciones, o una revolución desde arriba o una revolución desde abajo. La revolución desde arriba nos la hizo Primo de Rivera primero y luego Franco, ¿no? Entonces, con dictadura, sangre y totalitarismo. Y las revoluciones de abajo estaban condenadas al fracaso. Entonces, yo no creo que lo que entiende el 15M y el primer Podemos es precisamente que la solución a ese dilema era una reforma desde abajo. Y esa reforma desde abajo yo creo que es todavía la esperanza. El asunto es que hemos retrocedido bastantes pasos respecto de hace 3 o 4 años, primero por la implosión organizativa de Podemos y también por el hecho de que coincide ese cuestionamiento del régimen del 78 desde el centro con otro cuestionamiento, que es el del procesismo en Cataluña. Son dos procesos paralelos que se quitan fuerza el uno al otro, de alguna manera. Y bueno, pues una vez más nos damos cuenta de hasta qué punto estamos unidos de tal manera, el centro y las periferias independentistas,
que la única manera, y esto lo apunto yo como una paradoja en el libro también, de que Cataluña o el País Vasco o Galicia pudieran aspirar, pudieran plantear en serio la cuestión de la independencia, es construir previamente España. No se puede uno independizar de un país, de una nación que no existe. Eso está pendiente y eso yo creo que hace 5 o 6 años surgió como posibilidad y se ha cerrado, obviamente, por razones internas, por esta coincidencia fatal de dos procesos de cuestionamiento, uno en Cataluña y otro en el centro, y la reacción furibunda de unas derechas que aprovecharon la descomposición del régimen del 78 para radicalizarse y poner límites a esa revisión, que una revisión absolutamente necesaria de entrada de la propia Constitución. Bueno, quedan 10 minutos y decimos al moderador o al anfitrión que efectivamente aceptamos preguntas. Mientras tanto, pues continuamos con el diálogo. Yo me gustaría incidir algo más en si usted cree que la juventud, esa juventud del 15M, transversal, sin memoria, que decía, reclamando dignidad y democracia real, es la misma juventud que la actual, porque yo soy muy escéptico respecto a esto. Si la juventud, como decía también el poeta Miguel Hernández, creo, depende de nuestro futuro. ¿Usted cómo ve a la juventud? ¿Ve con posibilidad de que ella sea la que tire de todo este cambio o está complicada la cosa por el tema ya que he comentado de las redes, del desprecio al conocimiento, quizá? No lo sé, yo soy escéptico. A mí esto es una cosa que me preocupa también como a ti por edad y yo te tuteo, así que Julián te pediría que lo hicieras. A mí se me pasa. No, a mí me preocupa mucho porque creo, primero, de entrada, creo que es una pregunta muy atinada porque estamos tú y yo seguros, y creo que es una convicción que comparten la mayor parte de las personas que nos estén escuchando, la de que estos 10 años que han pasado desde el 15M han renovado por completo el contenido de esos sectores más juveniles. Para los jóvenes de 20 años de hoy, que tenían 10 cuando el 15M significa tanto como la caída de Granada o del muro de Berlín, es decir, nada. Y el problema es que no sabemos cómo piensan, no sabemos qué necesitan. Lo que sí sabemos, y hemos tenido algún indicio de esto, es que de la misma manera que el 15M denunció una promesa incumplida del régimen del 78, y lo que ya era democracia, no le importaban nada los orígenes de la transición, ni de si Franco había impuesto al rey como sucesor, no le importaba nada. Lo que se daban cuenta era de los límites democráticos del régimen del 78 y decían, no, queremos que se cumpla la promesa que se hizo a nuestros padres. Yo creo que hoy es muy claro que hay una convicción entre la juventud de que se ha incumplido de nuevo una promesa, de que ellos han nacido o se han desarrollado allí donde ya se habían incumplido las promesas y donde el propio 15 me había fracasado y por lo tanto no sabemos cómo van a reaccionar. Lo cierto es que la acumulación de crisis, ¿no? De crisis de empleo, de precariedad laboral, las redes sociales con la dificultad que hay ahora mismo en términos no solamente laborales, sino también telemáticos, para construir sujetos colectivos, para organizarse mínimamente. No sabemos cómo van a expresar su rabia, ¿no? Lo vimos quizá hace unos meses cuando se reaccionó frente al encarcelamiento de ¿cómo se llama el rapero? No me acuerdo. Sí, bueno, pues hubo una reacción, digamos que desproporcionada, que no se ceñía al hecho, porque la mayor parte de los que se manifestaron ahí ni siquiera sabían quién era ese rapero. Pero fue una ocasión de expresar la rabia, también en un contexto de pandemia, de confinamiento, de restricción de movimiento, y yo creo que no sabemos lo que estaba ocurriendo ahí.
No lo sabemos y nos vamos a llevar una sorpresa cuando esta juventud que ha vivido además una pandemia y que vive en la simultaneidad de los medios y no en la sucesión de la historia y por lo tanto de la memoria, tenga que expresar su rabia. Yo no sé cómo la va a expresar y desde luego lo que no me atrevería de ninguna de las maneras es a hablar en su nombre ni a decir que no tienen razón de entrada. Bueno, ya nos queda poco tiempo, ya que estás aquí, escribiste ayer sobre eso y creo que también está de plena actualidad. Nos quitaron o nos dejamos arrebatar a Galdós, a Cervantes, ¿verdad? Y ahora hasta la libertad nos la están también secuestrando. Quiero que tú nos des las claves para, para que esto no ocurra o para que no caigamos en ese engaño que hace que ciertas fuerzas políticas que representan lo contrario aparezcan como banderadas de la libertad, que es una cosa sorprendente. Sí, porque han entendido muy bien, y este es el gran éxito electoral de Ayuso, han entendido muy bien que de alguna manera antropológicamente España ha quedado enteramente reformateada por el neoliberalismo, por el acceso a mercancías baratas, por Tinder, de alguna manera esta soltería de los vínculos, la desorganización estructural. Eso lo han entendido muy bien y entonces ha podido sustituir el concepto de libertad republicana, que tenía que ver con el deseo, pero también con la voluntad, para apropiarse de un concepto de la libertad de carácter enteramente desiderativo. Acuérdate de que toda la campaña de Ayuso se hizo sobre el derecho de los madrileños a tomar cañas, ¿no? Y barrió en las elecciones, incluso en los barrios obreros. Quiere decir que ha conseguido, de alguna manera, apropiarse de uno de los legados de la Revolución Francesa más axiales en términos de lucha contra toda injusticia y contra todo poder, que es este concepto de libertad que ya ha quedado completamente asociado a la libre empresa y al libre consumo, de tal manera que solo nos sentimos libres cuando de alguna manera hacemos realidad o satisfacemos nuestros caprichos, ¿no? Y de ese modo, yo decía en el artículo, hemos dejado de mendigar pan para mendigar cañas, para mendigar tablets, para mendigar viajes turísticos y para mendigar segundas viviendas. Creo que es muy importante proteger ese legado, pero hay que decir la verdad. El capitalismo es antirrepresivo y antipuritano. Y el concepto de libertad es muy polisémico, por lo tanto es muy fácil que frente a aquellos que predican austeridad, contención, en pleno marco de colapso ecológico, pues sean rechazados porque en realidad, digamos que la mentalidad neoliberal, que ya ha configurado un poco nuestro universo antropológico, aunque quiero creer que no del todo, pues considera que cualquier medida represiva, aunque sea en favor de la colectividad, es un agravio contra la libertad. Bueno, Santiago, nos queda un minuto. Agradecerte. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu pueblo, Julián? Yo soy en Madrid, de Carabanchel Bajo, y mi pueblo es Siete Iglesias de Trabancos, en la mitad de Valladolid y Salamanca, Ah, muy bien, de estupendo. 500 habitantes, y ahí tienes también tu casa. Ahora vivo en Murcia, territorio hostil. Eh, También fui educado en el Seminario de Madrid, pero con estos franciscanos. Mi padre le pidió un aumento de sueldo a su jefe, y su jefe era Enrique Mírez Magdalena, que seguro le conoces. Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que mi educación y soy como soy gracias a ese internado que estuve interno de 10 a 14 años. No me arrepiento. Bueno, me arrepiento porque he salido demasiado social y eso no puede ser en el mundo actual, pero que sepas que compartimos varias, que esto es un pueblo, vamos, que España al final... Sí, es verdad.
Es verdad, yo creo que además en la gente así de nuestra generación, todas estas afinidades pues han acabado generando como una raíz común. No sé No sé, si, no sé si en Ávila, pero bueno, en Ávila sí lo sé porque era amigo también de los de Vinos Perlado, por tanto habrá bodegas, pero en mi pueblo de Valladolid, las canciones esas de tu pueblo las cantábamos a la bodega, a la claro, bordeta, que eso sí, aquello era con mejor vino que en Ávila. algo mejor, pero con igual humor y con tal. Nada, te deseo lo mejor y muchas gracias por Gracias a ti, compartir. Julián, de verdad, ha sido muy agradable y yo espero que provechoso para todos y espero que nos volvamos a ver. Gracias de nuevo y gracias a la Semana Internacional de las Letras. Igualmente, un abrazo fuerte, Un gracias. abrazo. Un abrazo. Gracias.